Yo vivo en la tierra sin riqueza alguna, mi única esperanza es tener a mi Dios. No tengo riqueza, dinero ni bienes, solo la esperanza de un lugar mejor. Del Buenas sol noches, más amados hermanos, allá. que Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a una transmisión más de su programa de la Iglesia de Cristo, Mensaje de Amor para Salvación. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes en esta hermosa noche y les agradecemos el tiempo que se toman para acompañarnos en esta transmisión de su programa Nombre, sobre todo Nombre. Su hermano y amigo Rafael Sauceda Pérez les da la más cordial bienvenida en esta noche y les agradecemos infinitamente el tiempo que usted se toma en esta hora para acompañarnos a meditar en la palabra de nuestro Dios a través de los cantos, por medio de las oraciones y estudiando la palabra de nuestro Dios. Que Dios les bendiga grandemente. Saludamos a nuestros hermanos que están ya conectados en esta hora de la noche, cuando ya son las 0 horas 13 minutos, es decir, 12 de la mañana con 13 minutos, hora centro. Gracias a cada uno de ustedes. Saludamos a nuestra hermana Patti Lima, que nos está viendo, a nuestra hermana Ruth Noemí Barrón. Saludos a nuestra hermana hasta la ciudad de Cerritos, San Luis Potosí. A el Flaco Tele, saludos, que Dios te bendiga, hermano. Hermana Gloria Salazar, que Dios le bendiga. Saludos hasta la ciudad de Houston, Texas. Bendiciones a cada uno de ustedes, amados hermanos. Quédese con nosotros. En la siguiente hora estaremos transmitiendo en este programa de la Iglesia de Cristo, Mensaje de Amor para Salvación, su programa titulado en esta noche, Nombre, sobre todo Nombre. El tema que vamos a estar estudiando en esta noche, hermanos, está relacionado con la iglesia. La semana pasada estuvimos estudiando, hermanos, el tema de la justicia de Dios y cerramos algunos capítulos de este estudio. Indudablemente que es un estudio muy profundo, pero hermanos, es un tema que tratamos de abarcar lo más posible. 5 programaciones nos llevó este tema de la justicia de Dios. Pero también iniciamos la semana pasada, hermanos, el martes por la tarde, un tema muy importante que es el nacimiento de la Iglesia de Cristo. El nacimiento de la Iglesia de Cristo. Y el día de hoy, hermanos, vamos a dar continuidad a este tema porque es muy importante, y la semana pasada únicamente pues lo iniciamos. Saludamos a Marlene Heidi. Que Dios le bendiga a nuestra hermana. Gracias por acompañarnos. Quédese con nosotros en esta hora de la noche. Les pido, hermanos, que me ayuden a compartir el link de este programa a través de Facebook. También en unos momentos más estaremos iniciando a través de la aplicación de Spreaker para transmitir a través de la radio, y que nuestros hermanos que tienen oportunidad de escuchar a través de internet puedan seguirnos a través de la página de internet. Así es que, hermanos, bienvenidos a esta programación. Vamos a estar meditando un poquito en la palabra de nuestro Dios y enseguida estaremos estudiando más este tema de la iglesia, la importancia del nacimiento de la iglesia. Así es que, hermanos, les invito a que me ayuden a compartir este link para que más hermanos puedan participar con nosotros en esta noche.
Vamos a iniciar nuestra programación a través de radio. Recordemos, hermanos, que el objetivo principal de la Iglesia de Cristo en esta programación, hermanos, es alcanzar las almas, principalmente, hermanos, a través de la radio en internet. Y la herramienta de Facebook, hermanos, es un recurso alternativo. Es un recurso alternativo, pero el objetivo principal del creador de la radio, nuestro hermano Jorge Pérez, es enfocarse en el uso de la radio en internet. Vamos a iniciar, hermanos, a través de la aplicación de Spreaker en internet, para que usted comparta también el link. Amén, mis amados hermanos. Damos la bienvenida a los hermanos que nos acompañan a través de su estación de radio Mensaje de Amor para Salvación en internet, www.mensajedeamorparasalvacion.org. Esa es la dirección del sitio web para que nos acompañe a escuchar la palabra de Dios. Bienvenidos nuestra hermana Francisca Delgado y nuestro hermano Carlos Castro. Le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta hora y les pedimos que nos ayuden, hermanos, a compartir el link de este mensaje. Bien, amados hermanos, estamos transmitiendo desde la ciudad de Apodaca, Nuevo León, en el área metropolitana de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Para todos aquellos hermanos que se encuentran en otro país, en otras ciudades y que nos acompañan en esta hora. Su programa Nombre sobre todo nombre. Y bien, hermanos, quiero invitarles para que meditemos en la palabra de nuestro Padre Celestial, pero vamos a dirigirnos en una oración a nuestro Dios para que Él sea quien dirija el mensaje que vamos a meditar en esta noche. Oremos a nuestro Padre Celestial. Bendito Dios y Padre Todopoderoso, Señor eterno, estamos agradecidos, Padre, por la bendición que nos da una vez más, porque nos da la vida y la oportunidad de estar en esta noche, dispuestos a compartir su palabra, dispuestos a recibir el mensaje que usted tiene preparado para cada uno de sus hijos. En esta hora le pedimos su bendición, le pedimos su guía, para que el Espíritu Santo sea quien nos ayude y que al abrir sus labios, Padre, su siervo, comparta únicamente lo que es su voluntad, bendito Padre eterno. Así podamos agradar a su nombre, Padre Celestial, sometiéndonos estrictamente a su doctrina, a su bendita palabra, al orden que usted ha establecido en el Nuevo Testamento para su iglesia. Bendíganos, Padre, guárdenos en esta noche, quédese con nosotros. Y guárdenos, Padre. Bendiga a los hermanos que están escuchando y a aquellos amigos nuestros que también escuchen este mensaje. Le pedimos que usted les abra su entendimiento, su corazón, para poder recibir la palabra de vida eterna y que puedan tomar la decisión firme de obedecer para salvación el Evangelio que usted ha dejado para predicar. Padre Santo, bendíganos y guárdanos en esta noche, quédese con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, a cada uno de ustedes. Saludamos a nuestro hermano Gutiérrez García, que se ha unido a esta programación en esta hora. También nuestro hermano Bonifacio Flores, que también se ha unido a la programación. También nuestra hermana Francisca Delgado nos envía saludos. Gracias, hermana, por sus saludos. Que Dios le bendiga grandemente. También le mandamos un caluroso abrazo en el amor de Cristo, en el amor del Señor. Muy bien, hermanos, vamos a entrar al tema que nos va a mantener ocupados en los siguientes minutos de reflexión, de meditación en la palabra
de nuestro Dios. Y la clase anterior, hermanos, tocamos este tema el martes de la semana pasada, acerca del nacimiento de la Iglesia de Cristo. ¿Qué podemos ver, hermanos, en la Biblia acerca del nacimiento de la Iglesia de Cristo? Es un tema muy importante por muchas razones, por motivos muy grandes. Algunos de ellos es el gran movimiento religioso que se ha dado en los últimos 2 siglos. Anteriormente, hermanos, a esto, hubo un periodo donde hubo una especie de dominio, por así decirlo, de una secta, un grupo denominacional muy fuerte, que hizo alianzas con algunos gobiernos para poder mantener su régimen durante muchos años, un régimen público. Pero esto costó muchas vidas, esto costó el derramamiento de mucha sangre inocente en muchas naciones, en muchos países. Y estamos hablando precisamente, hermanos, acerca de que los que dominaron más tiempo en la historia, de 2 siglos atrás, hermanos, es decir, del año 1800 hacia atrás, años atrás, precisamente, hermanos, fue pues la iglesia que se conoce hoy en día como la Iglesia Católica. Sí, ellos dominaron mucho tiempo, pero ellos impusieron su dominio utilizando la fuerza, utilizando la violencia, usando el miedo, usando, hermanos, las amenazas de muerte hacia las personas. Pues bien, hermanos, a partir del siglo XVIII, de ahí en adelante, hermanos, un poco antes, el periodo de 1500 en adelante, empieza un movimiento en el continente europeo, hermanos, que va generando diferentes movimientos religiosos, llamados movimientos protestantes o movimientos de la Reforma. Un hombre muy famoso en este campo, hermanos, lo conocemos nosotros en la historia, Martín Lutero, quien luchó en contra de las imposiciones de la Iglesia Católica y trataba de reformar a la Iglesia, en este caso, la misma Iglesia Católica. Pero lo único que consiguió, hermanos, este hombre fue dar, por decirlo así, a luz un nuevo movimiento religioso llamado la Iglesia Católica Luterana. Y podemos hablar, hermanos, de la historia de muchos movimientos religiosos que después fueron sucediendo al pasar los años. Pero vamos a enfocarnos, hermanos, al tema de la Iglesia de Cristo, hermanos. ¿Por qué es importante conocer el origen de la Iglesia de Cristo? Precisamente por la infinidad de grupos religiosos que tenemos hoy en día, hermanos, de distintas denominaciones, con diferentes doctrinas, basadas muchas de ellas sí en la palabra de Dios, pero en textos que ellos han torcido, distorsionado de una manera perversa para fines y provecho exclusivamente personal. Así es que, hermanos, ¿cómo podemos nosotros comprobar a nosotros mismos y a las personas que nos rodean que nosotros pertenecemos a la iglesia que Cristo estableció? A la iglesia que desde un principio tuvo origen en la palabra de Dios. Tuvo su origen, hermanos, en la Biblia misma, en la historia de la palabra de Dios. Pues bien, hermanos, estamos estudiando este tema, el origen de la iglesia de Cristo, hermanos. Es muy importante que nosotros tomemos nota, apuntemos algunos detalles importantes. Yo creo que muchos de nosotros conocemos la historia de la iglesia, pero es importante, hermanos, tomar notas detalladas del origen de la iglesia de Cristo, el nacimiento de la iglesia de Cristo, hermanos, en el Nuevo Testamento. Gracias a nuestros hermanos que se están uniendo a esta programación. Bendiga a Dios nuestro Padre, a nuestros hermanos que están uniendo, nuestro hermano Ever N. Godoy. Saludos, hermano, gracias por estar con nosotros nuevamente. A nuestro hermano Hilder Manuel Escoba Pérez. Dios te bendiga, amado hermano. Gracias por estar con nosotros. Hermanos,
en esta noche. Pues bien, hermanos, el origen de la iglesia, el nacimiento de la iglesia de Cristo, hermanos, pues está plasmado en la palabra de Dios, principalmente en el Nuevo Testamento, de una forma directa en el libro de Hechos. En el libro de Hechos capítulo 2, ¿sí? El día de Pentecostés. Pero para que nosotros podamos entender un poquito acerca de esto, hermanos, es necesario que consideremos en la historia de la palabra de Dios, hermanos, por qué fue en el día de Pentecostés que Dios decidió en ese lugar, en Jerusalén, establecer la iglesia profetizada, la iglesia de Cristo ya anunciada, hermanos. ¿Por qué, mis amados hermanos? Y es importante, hermanos, que nosotros consideremos el contexto histórico, cultural en aquella época, en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles. Cómo era, hermanos, la vida del pueblo de Israel, cómo era la vida de los judíos, hermanos, porque de ahí nosotros tomamos muchas evidencias bíblicas que hasta el día de hoy, hermanos, nos comprueban de una manera contundente cómo adoraba la iglesia del primer siglo, que es un tema muy discutido por muchos grupos religiosos, por líderes que manipulan la palabra de Dios y alegan que es bíblico y que es permitido, por ejemplo, el uso de instrumentos de música en el culto, en la adoración. Otros alegan el uso, por ejemplo, de los diezmos y, en fin, una serie de falsas doctrinas que entretejen ellos mismos para engañar, si es posible, como dice la palabra, aún a los escogidos. Pues el fondo cultural, hermanos, nos da una gran enseñanza de cómo adoraba la iglesia de Cristo en el primer siglo. Pero vamos a ver, hermanos, un poquito el trasfondo en la historia, hermanos. En el libro de Levítico encontramos la ley dada por Dios a Moisés. ¿Sí? Recordemos que la clase pasada habíamos mencionado, hermanos, que la ley de Moisés es de una viene, hermanos, de una palabra traducida del hebreo. La palabra ley es la palabra Torah, que significa, hermanos, la ley, ¿sí? Y es la ley de Moisés. El Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo, que era el idioma original del pueblo de Israel. Y recordemos, hermanos, que por mandamiento de Dios, la clase pasada leímos Deuteronomio, capítulo 6, donde Dios le ordenó al pueblo de Israel a través de Moisés que las leyes se deberían de escribir en rollos de todos los mandamientos de Dios, y que deberían, hermanos, enseñarse a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Por lo tanto, hermanos, ahí aprendemos algo muy importante, que los rollos de la ley de Moisés, de la Torá, estaban, hermanos, resguardados muy celosamente en la época de Jesús, hermanos, por los líderes del pueblo de Israel, por el llamado Sanedrín que se menciona en el Nuevo Testamento, hermanos. La palabra Sanedrín significa, hermanos, los 70, y eran, hermanos, estos 70 ancianos del pueblo de Israel, 70 ancianos que tenían a cargo, hermanos, la dirección del pueblo de Dios, la dirección del pueblo religioso, del pueblo judío. Ellos eran los que solucionaban los problemas. Ellos eran los que hacían la función como jueces, una especie de jueces, hermanos, los ancianos. A ellos se les llevaba a las dificultades para que juzgaran y castigaran a los que merecían ser castigados. La mayoría de los del Sanedrín, hermanos, eran de la secta de los fariseos. Recuerdan ustedes cuando en Juan capítulo 8, a Jesús le llevan a una mujer que habían encontrado en el pleno acto de adulterio, ¿sí? Pues lo llevan los líderes religiosos del pueblo, los fariseos, y muy posiblemente, hermanos, eran miembros del Sanedrín, porque eran los encargados de castigar las desobediencias de la ley.
de aquel tiempo, de aquella época, el Sanedrín, los 70 ancianos, que eran de un gran conocimiento, hermanos, no eran cualquier persona. Para ser miembros del Sanedrín, hermanos, tendrían que haber cruzado, hermanos, toda la escuela de la ley de Moisés impartida en aquella época en las sinagogas. Esto es muy importante, hermanos. Los del Sanedrín eran personas que conocían perfectamente la ley, pero no solamente conocían la ley, conocían también las interpretaciones de la ley que ellos habían ya enseñado e impuesto al pueblo, como lo vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, donde Jesús les enseña y les echa mucho, hermanos, el que ellos enseñan al pueblo muchas interpretaciones de la ley, dejando por un lado el mandamiento verdadero de la palabra de Dios. Saludos a nuestros hermanos, a nuestro hermano Gutiérrez García, ya le saludamos. A nuestro hermano Gilder Manuel, también ya le saludamos. Dios le bendiga, amado hermano. Bendiciones para todos, dice nuestro hermano. Gracias, hermano, por estar con nosotros. A nuestra hermana Anita Castillejos, que Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos. Carlos Castro, bienvenido, Dios le bendiga. Hermano Mariano Hernández, saludos allá hasta con los hermanos de Mérida, Yucatán, y nuestra hermana Paulina Bañuelos. Bendiciones, hermana, gracias por acompañarnos. Bien, amados hermanos, en el libro de Levíticos, hermanos, capítulo 23, Levítico capítulo 23, nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera acerca de las fiestas que Dios estableció a través de la ley de Moisés. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas: 6 días trabajarás, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que estéis. Esta era la primera, hermanos, en este orden, las fiestas más importantes religiosas del pueblo de Israel. Número 1, el día de reposo, el sábado. Enseguida, en el versículo 4, estas son las fiestas solemnes de Jehová. Dice: las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová. El mes primero, hermanos, recordemos, era el mes de Nisán en el calendario judío. Mes de Nisán o el mes de Abib, que es el mismo mes, hermanos, el primer mes del calendario judío. A los 14 días del mes, hermanos, se celebraba la Pascua. A los 14 días del mes, ¿sí? La palabra Pascua, recordemos allá en el libro de Éxodo capítulo 12, donde se establece por primera vez la Pascua. La palabra Pascua significa pasar o pasarse de. Pasarse de. Y viene el nombre de, hermanos, porque recuerden que el ángel iba a pasar por los hogares de todo el país de Egipto, incluyendo el pueblo judío, el pueblo de Israel. Pero donde encontrara la marca de la sangre del cordero, hermanos, en los dinteles de las puertas, ahí se iba a pasar de largo y no iba a quitarle la vida a los primogénitos de aquella casa. Recordemos que el ángel de Jehová, hermanos, iba a quitar la vida a los primogénitos de la familia, ¿verdad?, de los seres humanos, pero también al primogénito de los animales, de las bestias. Iba a hacer una gran mortandad, y como lo fue en Egipto, una gran lamentación, una gran muerte, una gran mortandad en el país de Egipto, lo cual provocó, hermanos, que finalmente Faraón dejara ir al pueblo judío al desierto. Pero eso significa Pascua, hermanos. Y de acuerdo a la ley, hasta hoy, hermanos, los judíos siguen celebrando la Pascua año tras año en su calendario, ¿sí? El primer mes del calendario judío, a los 14 días del mes, ellos sacrificaban el cordero y lo comían por la noche. También dice la palabra de Dios en el versículo 6:
A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Ese mismo mes, hermanos, era la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? Que estaba, vamos a decirlo así, un poquito después de la Pascua. Seguía a la Pascua, pero tenemos que pensar, hermanos, un poquito como los judíos. ¿Cómo iban ellos a lograr, verdad? ¿Cómo lograban ellos sacar todo lo que era la levadura de sus casas, de sus hogares, hermanos? Pues la Escritura misma nos da evidencias de que desde una semana antes de la Pascua, hermanos, los judíos ya empezaban a comer únicamente panes sin levadura. Ya empezaban a sacar lo que era la levadura de sus comidas, para que al llegar la fiesta de los panes sin levadura, hermanos, el día 15, ya no había absolutamente nada de levadura en sus casas. Bien, esta es la siguiente festividad después de la Pascua, los panes sin levadura. Pero luego nos dice la palabra de Dios, el primer día tendréis santa convocación, el versículo 7, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días de ofrenda encendida, el séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, dice, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de nuestra siega. Bien, hermanos, estas son las festividades del pueblo de Israel. Lo que nos va a enfocar aquí, hermanos, a la que queremos enfocar más directamente es la Pascua. La Pascua, hermanos. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro Señor Jesucristo murió precisamente, hermanos, el día de la Pascua. Ese día, hermanos, que el Señor fue crucificado, fue, hermanos, el día de la Pascua. Y es interesante, hermanos, que nosotros nos demos cuenta de la importancia de la fiesta de la Pascua, porque Jesús es el sacrificio pascual. Él lo dijo en el Evangelio de Juan, yo soy el Cordero de Dios. ¿Sí? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces es muy interesante, hermanos, que nosotros veamos cómo la Pascua viene a formar un punto de partida, hermanos, para el inicio de la iglesia en el Nuevo Testamento. En el libro de Éxodo, hermanos, vamos a ver un poquito atrás acerca del el fondo histórico, hermanos, de esto. Y vamos a ver aquí de una manera clara también cómo se nos habla acerca de la importancia de la Pascua. Éxodo capítulo 23, si usted tiene su Biblia, o anote esta cita. Éxodo capítulo 23. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. En el versículo 14. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura es la que vimos ahorita en el libro de Levítico, hermanos. La fiesta de los panes sin levadura. Dice, guardarás, versículo 15. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib. Note usted, hermanos, el mes de Abib o el mes de Nisán, que es el mismo primer mes del año en el calendario judío. Porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Es la ofrenda que estábamos leyendo ahorita en el libro de Levítico. Luego dice en el versículo 16, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, dice, y a la cosecha de la salida del año, cuando haya recogido los frutos de las labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante del Señor. No ofrecerás con pan leudado la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Está hablando, hermanos, del sacrificio y de la Pascua y de la importancia, hermanos, de sacar toda levadura de las comidas del pueblo de Israel, hermanos. Entonces, hermanos, es importante que nosotros veamos en estos capítulos cómo el pueblo de Israel, hermanos, para ellos era de una importancia fundamental las festividades que ellos celebraban.
Y podemos ver, hermanos, aquí en la palabra de Dios lo importante que era, hermanos, cada una de estas fiestas. En los tiempos de Jesús, hermanos, en el Nuevo Testamento, estas fiestas ya no se podían celebrar exactamente de la misma manera como se habían establecido en la época de Moisés. ¿Por qué, hermanos? Porque el pueblo de Israel fue llevado a cautividad, ¿sí? Fue llevado cautivo allá por el año 721 a.C. Fue llevado Israel del norte, las 10 tribus de Israel del norte, de acuerdo a la historia del libro de Reyes, del libro de Crónicas. Israel del norte fue llevado cautivo por el imperio asirio, y posteriormente, hermanos, en el año 586, el año 600 al 586, el Israel del sur, que eran las 2 tribus que quedaban, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, hermanos, fueron llevados cautivos por Babilonia a las tierras de Babilonia y fueron dispersados toda la nación de Israel. Entonces, en esa época, hermanos, duraron en la cautividad de Israel del sur 70 años conforme a la profecía del libro de Jeremías. Y en esos 70 años que estuvieron fuera de su nación, hermanos, hubo muchas cosas que cambiaron. Tuvieron que cambiar, hermanos, por necesidades en sus rituales, en sus cultos. Al regresar en la época de Nehemías y de Esdras, que regresan a la restauración de la ciudad, hermanos, vuelven a reedificar la ciudad, vuelven a restaurar el templo, hermanos, y lo que es lo fundamental en la ley, las festividades, empiezan a celebrarlas de nuevo. Sin embargo, algunas de otras costumbres, hermanos, ya se habían establecido y ya se habían, hermanos, quedado como la costumbre de las sinagogas. Las sinagogas, hermanos, fue algo que surgió en esa época de cautividad, hermanos, allá en las regiones de Babilonia y en todos los lugares donde los judíos habían estado cautivos, hermanos, durante todos aquellos años. Así es que, bien, hermanos, esta es la importancia de las fiestas de los judíos. La principal de ellos, hermanos, la Pascua, que nosotros vemos en los evangelios, en la historia de Mateo, Marcos y Lucas, donde Jesús está preparándose, hermanos, en la víspera de la Pascua, siendo él mismo el sacrificio de Dios, y de acuerdo a lo que leemos, hermanos, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, él mismo sería el sacrificio, y él mismo sería el sumo sacerdote, quien llevaría la sangre, no ajena, sino su propia sangre, a un altar no terrenal, sino espiritual, para redimir los pecados. Dice la Escritura, todos los pecados que había bajo el primer pacto, pero también para redimir los pecados de todos nosotros. Un sacrificio perfecto, ¿sí? Una Pascua perfecta, y Jesús, nuestro Señor, hermanos, vendría a poner fin a la festividad de la Pascua. A partir, hermanos, de que Jesús fue sacrificado como Cordero Pascual, a partir de ahí, hermanos, el pueblo judío quizá llegó a sacrificar más corderos en los siguientes años celebrando la Pascua, pero ya no tenía ninguna validez delante de Dios. Ya no tenía ningún valor, porque el Cordero de Dios había sido ya ofrecido en sacrificio por los pecados del pueblo de Israel. Vamos a leer un texto más, hermanos, para avanzar un poquito. Entonces ya despejamos un poquito lo que es hermanos, en relación a la festividad de la Pascua. Saludamos a nuestra hermana Mar Rey, hermana, Dios le bendiga, hermana Margarita. Que Dios le bendiga, gracias por estar con nosotros. Mar Rey, bendiciones, hermana. Volvemos al libro de Levítico, hermanos. Al libro de Levítico, y vemos en el capítulo 23 y versículo 21. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice aquí. Levítico, capítulo 23 y versículo 21. Dice así la palabra de nuestro Dios:
Y convocaréis este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. ¿Sí? Ahora hay algo muy importante, hermanos, aquí en estas festividades. Los estatutos, hermanos, eran el procedimiento que el pueblo de Israel debería de seguir para cada una de las leyes, de los sacrificios que ellos ofrecían a nuestro Dios. Así es que en el versículo 15 dice así: y contaréis desde el día siguiente al día de reposo. Vamos a leer un poquito antes para entrar en contexto. Aquí está hablando, hermanos, anteriormente de lo que fue la Pascua, ¿sí? En el Levítico 23, lo acabamos de leer. En el versículo 5 nos habla de lo que era la festividad de la Pascua. Pero en el versículo 15, hermanos, ya está hablando de después la fiesta que sigue a la Pascua. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Hermanos, esta fiesta que se menciona aquí en el versículo 15 y en el versículo 16, esta fiesta, hermanos, se le llamaba la fiesta de las semanas, ¿sí? La fiesta de las semanas. ¿Por qué? ¿Por qué se le llamaba la fiesta de las semanas? Porque eran 7 semanas las que ellos tenían que contar, ¿sí? Después de haber terminado, hermanos, con el sacrificio de la Pascua, ¿sí? Ellos tenían que contar de ahí en adelante, dice el versículo 15, contaréis desde el día que sigue al día de reposo, ¿sí? Desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas. Ellos iban a contar, hermanos, estas 7 semanas. Y al día siguiente de estos días de reposo, hermanos, que iban a contar 7 sábados continuos, celebraban la fiesta de las semanas, donde entregaban ellos, hermanos, las primicias de los frutos de la tierra. Del fruto de grano, dice el versículo 16. Esto se le conoce en el Nuevo Testamento, hermanos, como la fiesta del Pentecostés. La fiesta del Pentecostés. La Biblia en el Nuevo Testamento llama a esta fiesta, ya le llamaban Pentecostés. Acuérdense de lo que dijimos hace un momento, de que en el periodo en el que los judíos estuvieron en Babilonia, ellos adoptaron muchas cosas nuevas por necesidades. Por ejemplo, estaban en Babilonia, hermanos, estaban desterrados, estaban fuera de su país. Ellos sabían, hermanos, que el único lugar donde podían adorar a Dios era el templo que Salomón había edificado. Pero como estaban allá en Babilonia, hermanos, no podían viajar como cada año lo hacían cuando estaban en el pueblo de Israel, en el país de Israel, hermanos, que viajaban y caminaban a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Posteriormente, hermanos, regresaban 50 días después al templo y celebrar la fiesta de las semanas, ¿sí? Y luego se iban otra vez a sus lugares y regresaban otra vez a Jerusalén, hermanos, para celebrar la fiesta de las casitas de campaña, de las chozas. Estas 3 festividades, hermanos, como estaban en Babilonia, hermanos, fuera de su tierra, de sus países, no podían ir a Jerusalén. Entonces ellos lloraban y lamentaban. Lea usted el Salmo 137, cómo ellos lloraban mucho, porque estaban siendo cautivos, esclavos en Babilonia y en los países extraños, con lenguas extrañas. Y allá en aquellos lugares, hermanos, es donde surge la idea de la sinagoga, donde ellos dicen: no tenemos un templo donde adorar, no podemos adorar en otro lugar que no sea el templo, porque no tenemos el lugar santo, el lugar santísimo.
no tenemos todo lo que hay dentro del templo, así es que no hay sacerdocio, no podemos hacerlo aquí. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Entonces ellos hacen las sinagogas en ese periodo de Babilonia, hermanos, de lo que fue el periodo babilónico, cuando ellos fueron llevados cautivos, hermanos, hasta la narración, hermanos, de aquellos lugares, desde el libro de Esther, hermanos, históricamente hablando, hasta lo que es el libro de Malaquías o el libro de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Hay un periodo aproximado, hermanos, de 400 años de tiempo. En esos 400 años de tiempo, hermanos, nosotros no tenemos conocimiento históricamente de algún libro inspirado por Dios que nos diga qué sucedió con el pueblo judío en esa época, en esos 400 años. Pero cuando se escribe el Nuevo Testamento, lo que es el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, hermanos, y el Evangelio de Juan, el libro de Juan, ya encontramos, hermanos, lo que eran las sinagogas. Sí, usted lee Lucas y nos dice que Jesús iba a la sinagoga como era de costumbre. Allí a la sinagoga. Las sinagogas, hermanos, se convirtieron para el pueblo de Israel, hermanos, como la escuela. Una escuela. Iban ahí a ser instruidos por los rabinos, por los maestros de la ley. Eran las escuelas del pueblo de Israel allá en aquellos lugares exiliados donde estaban ellos expatriados. Las sinagogas eran sus centros de adiestramiento, de instrucción. Para el tiempo de Jesús, hermanos, había sinagogas en muchas partes. Cuando el pueblo de Israel regresa, en la época de Nehemías, de Esdras, a restaurar la ciudad de Jerusalén, hermanos, levantan Jerusalén, reconstruyen el templo y levantan los muros de la ciudad de Jerusalén. Pero no solamente eso, hermanos, sino que ya traían la costumbre de las sinagogas. Y eso ya lo dejaron como una costumbre, de tal manera que en la ciudad de Nazaret, donde Jesús se crió, había sinagoga. En Belén había sinagoga. En cada ciudad había sinagogas. ¿Sí? Todo el país de Israel estaba lleno de sinagogas, y las sinagogas existen hasta el día de hoy en todo el mundo. En todo el mundo. Aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, hermanos, al menos lo que he visto y he investigado, hermanos, hay 3 sinagogas de los judíos aquí en la ciudad de Monterrey, porque son sus escuelas, donde ellos tienen allí, hermanos, están guardados los rollos, las copias de la ley de Moisés, de los salmos y de los profetas. Allí las tienen guardadas, hermanos, no las traen de un lugar a otro, están en la sinagoga, guardadas. Para ellos son sagrados esos escritos, son santos y nadie los puede andar cargando. Entonces están ahí guardados, reservados. Pues bien, hermanos, esa es una de las costumbres que ellos ya tenían para el tiempo de Jesús. Y eso sucedió, hermanos, en el periodo de la cautividad. Sí, pues ya para la época, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, ya el Nuevo Testamento escrito en griego, para ese tiempo, la fiesta de las semanas de la que estamos hablando ahorita, hermanos, ya no se le llamaba fiesta de las semanas únicamente, sino que era más conocida como la fiesta del Pentecostés. La fiesta del Pentecostés. Vale la pena aclarar esto, muy importante, que nosotros lo sabemos, hermanos. La iglesia de Cristo nace en el día de Pentecostés, pero no significa en ningún momento que la iglesia tuviera que llevar el nombre de Pentecostés, porque esto no tiene nada que ver con la iglesia. La fiesta de las semanas o el día de Pentecostés no tiene absolutamente nada que ver con lo que es la iglesia de Cristo. Se estableció la iglesia ese día, hermanos, porque era un evento histórico, era un evento cultural, religioso del pueblo judío muy importante, al que acudían, hermanos, todos los judíos, como dice el libro de Hechos, bajo el cielo, iban a Jerusalén a celebrar el día de Pentecostés o la fiesta del Pentecostés. Entonces, la fiesta de las semanas, hermanos, a partir de la Pascua, ellos empezaban a contar, hermanos, 7 días de reposo. 7 días de reposo. A partir de que Jesús murió, hermanos, él muere históricamente
pues según la narración bíblica, un viernes, es sepultado porque ya se aproxima el día de reposo en el que en la noche tienen que comer la Pascua, ¿verdad? Y bien, al día siguiente es el día de reposo. A partir de ese día de reposo, hermanos, que Jesús está en la tumba, está sepultado, empieza a contar 7 sábados. 7 sábados. 7 por 7 son 49. ¿Sí? Son 49. Hasta un niño de primaria lo sabe. El día 49, hermanos, era un sábado. Por lo tanto, el día siguiente, que era el día 50, y que la ley marcaba en el calendario judío el 50, la festividad de las semanas, o el Pentecostés, el día 50 era la fiesta, y por lógica, entendemos que era un domingo, era el domingo. La iglesia de Cristo nace un domingo. Pero la próxima clase, hermanos, que estaremos estudiando este tema, vamos a hablar un poquito más, hermanos, todavía acerca del nacimiento de la iglesia de Cristo en la Biblia, en la Escritura, en la palabra de Dios. ¿Por qué es necesario estudiar el fondo histórico, hermanos, para entender cuándo nació la iglesia de Cristo, cómo era y cómo adoraba a Dios? Ustedes van a darse cuenta, hermanos, cómo todo esto que estoy viendo y que quiero compartir con ustedes y que analizamos, hermanos, juntos, nos va a servir mucho para entender cómo era la iglesia en el primer siglo y cómo es hoy la iglesia de Cristo, hermanos, hasta el día de hoy. Pero es muy importante analizar, hermanos, el fondo histórico, cultural, porque la iglesia de Cristo nació en el pueblo judío. Por eso tenemos que estudiar lo que es la ley y lo que eran las costumbres de los judíos para comprender esto a más fondo, a más detalle. Muchas gracias, hermanos, por su sintonía. Ha llegado el tiempo de finalizar nuestra programación en esta noche. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos, a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros. A nuestros hermanos de la Iglesia de Cristo Mirador Evangelismo, que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos. A nuestro hermano Juan Manuel Gómez también le enviamos un caluroso saludo. Y a nuestro hermano Víctor Manuel Castillo, que se acaba de unir. También, hermano, bendiciones. Que Dios les bendiga grandemente. Gracias, hermanos. Si ustedes tienen alguna pregunta, algo que ustedes quieran compartirnos, algo que quieran añadir, hermanos, para enriquecer lo que es este estudio, hermanos, pues con toda confianza, háganoslo saber a través de sus comentarios. Y lo más importante, hermanos, de todo esto es que seamos edificados con la palabra de Dios, que seamos llenos de la palabra de nuestro Padre Celestial. También les pido, hermanos, de favor, que me ayuden a compartir el link de la radio y también el link de el enlace de Facebook, para que más personas lleguen a conocer el mensaje de la palabra de Dios, hermanos. Es muy importante el tema, hermanos. Olvídense de quién lo expone. En la iglesia de Cristo, hermanos, hay muchos expositores muy buenos de la palabra de Dios. Pero no importa quién lo exponga, no importa quién lo esté compartiendo, lo importante es a quién llega. Lo importante es alcanzar a las almas para que conozcan la verdad de Dios y salgan de ese mundo de mentira, de ese mundo religioso falso en el que Satanás ha arrastrado a muchas personas en la actualidad. Así es que, hermanos, compartan este link. Por favor, hermano, compártalo con sus amigos, familiares, y ayúdenos a compartir la palabra de nuestro Dios. Les recuerdo, hermanos, ya para terminar, su página en internet www.mensajedeamorparasalvacion.org, para que usted nos acompañe y pueda escuchar estos temas tan importantes aquí en su página de esta estación amiga. Que Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes en esta hermosa noche. Son ya la 1 de la mañana, hora centro,
1 de la mañana, hermanos, con 1 minuto. Y en este momento, hermanos, cerramos nuestra programación en la página de Spreaker en lo que es la estación de radio en internet. Bien, amados hermanos, les recuerdo que también tenemos, hermanos, un canal en YouTube, un canal de YouTube donde usted puede encontrar las predicaciones en los videos que nuestro hermano Gómez, hijo de nuestro hermano Mario Mendieta, él sube ahí a ese canal. Iglesia de Cristo, hermanos, el mensaje de amor para salvación LA en YouTube. Ahí lo puede usted encontrar, suscribirse al canal, darle like a los videos y activar la campanita de notificaciones para que llegue a usted, hermanos, notificaciones cuando los hermanos suban nuevos videos. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos, por estar con nosotros. Su hermano en Cristo, Rafael Sauceda Pérez, servidor, les agradece infinitamente por estar con cada uno de nosotros en esta noche. Gracias, hermanos, y vamos a hacer una oración, hermanos, para terminar nuestra programación en esta noche. Les invito a que oremos a nuestro Padre Celestial. Padre Todopoderoso, estamos agradecidos una vez más porque su palabra ha sido expuesta, ha sido predicada y compartida, eterno Dios, en esta hora. Gracias, Padre eterno, por nuestros hermanos que están escuchando su palabra en esta noche. Le pedimos que usted les bendiga, que usted les ayude en sus necesidades. También, Padre, le pedimos que bendiga a los que están enfermos. A nuestra hermana Paula Martínez, Padre, en sus manos la encomendamos para que usted le ayude y que se restablezca su salud. Nuestro hermano Francisco Javier Arango, también le pedimos por su salud, bendito Padre, para que el hermano pueda recuperarse y estar nuevamente en la programación de la radio, porque él ama el ministerio y servir, Padre Santo. En sus manos lo encomendamos a él y su familia. Asimismo, a todos los hermanos que están enfermos, le pedimos por su salud. A las familias de nuestros hermanos y hermanas que tienen problemas, dificultades, Padre, en sus manos los ponemos para que usted les bendiga, que su palabra llegue a los corazones de los familiares de nuestros hermanos, Padre, y que se acerquen y restauren sus vidas y que se arrepientan de sus pecados y obedezcan para salvación de sus almas. Bendiga a su iglesia, Padre, en todo el mundo, y que este programa, que es por su voluntad, Padre, este ministerio, sea bendecido y prosperado, Padre Santo, en su mano. Bendiga a los que dirigen, Señor, esta radio, a nuestro hermano Jorge Pérez, a nuestro hermano Mario Mendieta, a nuestro hermano Alfredo Talib, y a todos los hermanos que contribuyen en este importante ministerio. Gracias por todas sus bendiciones y guárdenos en esta noche. Se lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias, hermanos, por su sintonía a esta hora de la noche. Dios los bendiga grandemente. Repito, si tienen alguna duda, algo que quieran aportar, hermanos, a este tema, con toda confianza, pueden dejarnos sus comentarios aquí en el link en este video. Gracias por su compañía, hermanos, en esta noche. Un abrazo para todos en el amor de Cristo, hasta allá donde usted está sintonizándonos, en otro estado de la República Mexicana, en otro país. Que Dios les bendiga grandemente, amados hermanos. Les espero su servidor, hermanos, la noche de jueves a la medianoche, 12 de la noche. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Saludos, hermana María Valeriano, que Dios le bendiga. Gracias. Quiero ser en tus manos, oh mi Señor.
tus manos, Dios, vas moldeando mi forma de ser, transformando mis palabras en humildad, disposición y fe. Como barro en tus manos, Dios, dejándote obrar en mi interior, dejando el viejo hombre que tú hiciste volver a nacer. Es como barro, como barro, mi vida en tus manos como barro. Es como barro, mi vida en tus manos. Es como barro. Como barro en tus manos, Dios, me tomaste e hiciste de mí una nueva criatura que dé la honra, gloria a ti por siempre. Como barro en tus manos, Dios, dispuesto a que moldes en mí ese siervo que esperas de mí. Heme aquí, envíame a mí. Es como barro, mi vida en tus manos como barro. Es como barro, mi vida en tus manos. Es como barro, como barro, mi vida en tus manos como barro. Es como barro, es como barro, mi vida en tus manos. Es como barro, obra de tus manos somos Dios. Tú, nuestro alfarero y tierno Dios. Usa mi vida, Señor, yo quiero darte siempre. Gloria a ti, mi Dios, como barro, mi vida en tus manos como barro. Es como barro. Hasta la próxima, hermanos. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Del sol más allá iré a morar. Si no tengo nada y si nada valgo, yo sé que estaremos del sol más allá. El pobre y el rico